Bueno, vamos a hacer un repaso un poco de lo que hemos visto hasta ahora en las cartas náuticas. Pues lo primero que hemos visto y lo que empezamos era, por ejemplo, dado un punto, ¿vale? Dado un punto A, obtener cuáles son sus coordenadas geográficas. Igualmente, si nos daban unas coordenadas geográficas, situarlos en la carta. Nos acordamos que las coordenadas de un punto son la latitud, se encuentran tanto en la parte izquierda como en la parte derecha en la carta. Y en la parte superior y en la parte inferior de la carta lo que tenemos son las longitudes. Una vez situado un punto, ¿qué es lo que podemos tener? Pues por ejemplo medir qué distancia hay entre esos dos puntos. ¿Y cómo lo hacíamos? Por ejemplo, si tenemos un punto A y un punto B, lo que hacemos es cogemos la distancia que hay entre estos dos puntos y la trasladamos a la escala de latitudes y nos dará la distancia que hay entre estos dos puntos. ¿Qué podemos hacer una vez hemos obtenido la distancia? Pues por ejemplo calcular el tiempo que tardaremos en recorrer esa distancia. ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos con las fórmulas de velocidad es igual a espacio partido tiempo. Vale, normalmente en el ejercicio nos darán la velocidad y el espacio lo obtendremos cogiéndolo en la carta. Y así podremos obtener lo que es el tiempo. Vale, pues por lo tanto, de la fórmula velocidad igual a espacio partido tiempo podemos sacar tanto el espacio como el tiempo. Recordamos que espacio es igual a velocidad por tiempo. Vale, y que tiempo es igual a espacio partido velocidad. Por lo tanto, con que la carta nos den, por ejemplo, la velocidad y nosotros podemos obtener el espacio, de entre los dos puntos podremos obtener el tiempo. ¿Qué más hemos visto? También hemos visto una de las cosas muy importantes, que era actualizar la declinación magnética. Muchas veces en los ejercicios que nos van a dar en la carta no tendremos la declinación magnética, pero ¿dónde la podíamos sacar? Pues la podíamos sacar de la rosa de los vientos. Vale, aquí en la leyenda obteníamos la rosa de los vientos, que nos indica que es 2 grados 56 minutos oeste en el año 2005 y después pone 7 minutos este. Vale, recordamos que el 7 minutos este se le denomina el incremento anual. Incremento anual. Y que lo que teníamos que hacer con el incremento anual era, pues, restar el año en que nos encontrábamos o el año que nos pedía el ejercicio con el año que nos daba la leyenda. Por ejemplo, si estamos en el 2020, sería 2020, lo que tendríamos que hacer es restarle 2005. Y a lo que nos dé, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 7 minutos este. Es decir, esto de aquí lo que haremos, lo multiplicaremos por 7 minutos este y nos dará el incremento anual. Y era muy importante tener en cuenta que el oeste tenía símbolo negativo y el este tenía símbolo positivo. Por lo tanto, en 2 grados 56 minutos oeste, que sería negativo, le tendría que sumar este incremento, ¿vale? Que sería x positivo. Y me daría un resultado, que en este caso seguramente sería negativo, ¿vale? Por ejemplo, menos 1 grado 46 minutos. ¿Qué pasa? Que decíamos que esto, lo que teníamos que hacer era redondearlo al medio grado. Decíamos que si era superior a 30, lo que hacíamos era, lo redondeábamos al grado. Por ejemplo, si esto es menos 1 grado 46 minutos, ya directamente lo redondeábamos a 2. En cambio, si era menos 1 grado, por ejemplo, 15 minutos, lo redondeábamos a menos 1,5 para no tener que trabajar después en los siguientes cálculos con muchos decimales. Vale, pues esta era una cosa muy importante, porque en el ejercicio puede ser que no nos den la declinación magnética y lo que hacíamos nosotros era obtenerlo de la rosa de los vientos de la leyenda de la carta. Vamos a ver qué más hemos visto. Hemos visto también, por ejemplo, cómo calcular el rumbo verdadero para ir de un punto B a un punto A. Por ejemplo, si aquí tenemos el punto B y aquí tenemos el punto A, lo que hacíamos para medir era colocarlo siempre el transportador de ángulos sobre el punto de salida. Y si yo salía de B para ir hasta A, lo que hacía era colocar el transportador de ángulos sobre B y miraba qué rumbo llevaba. En este caso, pues 302, rumbo verdadero 302. Siempre podremos medir el rumbo
en la carta siempre que no estemos afectados por viento y corriente. Ya os dije que simplemente haremos unos ejercicios al final donde estamos afectados por el viento. En ese caso lo que tendremos es el rumbo de superficie. Cuando estamos afectados por viento, recordad que lo que nos hacía movernos era el abatimiento, y cuando hablábamos de corriente lo que se le denominaba deriva, ¿vale? Cuando hablamos de viento, abatimiento; cuando hablamos de corriente, deriva. Y también cuando hablamos de viento es rumbo de superficie, y cuando hablamos de corriente hablamos de rumbo efectivo. Pero en principio todos los ejercicios que vamos a ver ahora nos pondrá que está afectado sin viento ni corriente. Por lo tanto, podemos coger el transportador de ángulos y medirlo directamente sobre la carta. ¿Qué nos puede pedir también? Pues que nos dan o nos piden calcular el rumbo verdadero, el rumbo de aguja. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Si nos dan un rumbo de aguja, pues entonces obtenemos el rumbo verdadero que hay entre el punto A y el punto B y despejamos. Porque la fórmula de rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más corrección total. El rumbo verdadero lo obtenemos de la carta y el rumbo de aguja es el que nos viene en el ejercicio. Por lo tanto, el rumbo de aguja es igual a rumbo verdadero menos corrección total. Vale, tenemos que recordar que únicamente podemos dibujar en la carta rumbos verdaderos y demoras verdaderas. Si nos dan un rumbo de aguja no lo podemos dibujar en la carta. Primero tenemos que convertirlo con la corrección total. Vamos a ver un poquito más qué es lo que hemos visto. ¿Qué más hemos visto? Pues las demoras. ¿Qué era una demora? Pues dijimos que la demora, ¿vale? Si aquí teníamos un norte verdadero, aquí teníamos un norte magnético, aquí teníamos un norte de aguja, aquí teníamos, por ejemplo, este rumbo verdadero, que pondremos que son 130 grados, y aquí teníamos un objeto. Bien, por ejemplo, una embarcación, un faro, etc. Recordamos que entre el norte verdadero y el norte magnético lo que teníamos era la declinación magnética, y que el compás, como estaba afectado pues por bien interferencias eléctricas de un móvil o de la electrónica, etcétera, teníamos un desvío del compás, y que después el ángulo entre el norte verdadero y el norte de aguja era la corrección total, que de ahí salía su fórmula, que corrección total es igual a más menos la declinación magnética más menos el desvío del compás. Pues teníamos el rumbo verdadero, que el rumbo verdadero dijimos que era el ángulo que formaba el norte verdadero con el rumbo verdadero. Esto se le llama rumbo verdadero. Y la demora verdadera, muy importante recordar que era el ángulo que formaba el norte verdadero con la visual del objeto de nuestra embarcación. Vale, este ángulo de aquí sería la demora verdadera. Dijimos que, igual que en los rumbos verdaderos, únicamente podemos dibujar en la carta las demoras verdaderas. Vale, que si nos daban una demora de aguja la tendríamos que convertir, pues igual que con la fórmula muy parecida a la de rumbo verdadero. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total. Por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos en el ejercicio? Si yo me encuentro en el punto A y quiero calcular la demora respecto a Cabo de Trafalgar, lo que hacía era colocaba el transportador de ángulos colocando el norte según lo indicado en la rosa de los vientos y calculaba la demora a Cabo Trafalgar, que en este caso pues son unos 47-48 grados aproximadamente. ¿Qué pasaba? Que eso es la demora con la que yo desde el punto A veo Cabo Trafalgar. Es decir, si yo me encuentro un observador aquí en mi embarcación, yo observo con 48 grados Faro de Trafalgar. Pero a la hora de dibujar, ¿lo que pasaba? Pues que tenía que hacer la apuesta. ¿Y qué es lo que hacía? Pues colocaba sobre Cabo Trafalgar y lo que hacía era la opuesta de 48. Cogía la regla y lo ponía con el centro del transportador, ¿vale? Cogía 48 y me iba a la opuesta. ¿Vale? Que la opuesta pues serían más o menos 227 grados. ¿Vale? Pues muy importante esto, que una cosa es yo de la embarcación cómo lo veo Cabo Trafalgar y otra cómo lo vería un observador que se encuentra en Cabo Trafalgar. Pues a la hora de dibujarla es cómo nosotros desde Cabo Trafalgar veríamos la embarcación, es la opuesta. ¿Qué más vimos también? Pues que en lugar de la demora lo que nos podían dar era la marcación. ¿Qué dijimos que era la marcación? Pues dijimos que la marcación era el ángulo que forma la línea proa a popa de la embarcación, ¿vale? Con una visual del objeto. Por ejemplo, tengo el objeto aquí, pues lo veré con una demora de 90 grados. Tengo un objeto aquí, lo veo con una demora de 45 grados. ¿Y qué teníamos que tener en cuenta? Pues si la veíamos por nuestro costado de babor como por nuestro costado de estribor. Si la veíamos por nuestro costado de babor,
¿vale? Que sería aquí, la veríamos negativa, sería una marcación negativa. En cambio, si la vemos por el costado de estribor, la veríamos con una demora positiva. También recordamos que las marcaciones nos la podían dar en circular, ¿vale? Es decir, en 360 grados y que siempre tendría positivo, pero que normalmente siempre trabajaremos con marcaciones por el costado de babor y el costado de estribor. Y que las marcaciones, para dibujarla en la carta, primeramente teníamos que pasar la demora. ¿Con qué? Pues con la fórmula de Don Ramón, que era demora verdadera igual a rumbo verdadero más marcación. Una vez he aplicado esta fórmula ya puedo dibujar en la carta. Vale, vamos a ver un poquito más que hemos visto. ¿Qué hemos visto también? Pues hemos visto lo que son las enfilaciones y las oposiciones. Por ejemplo, una enfilación sería si yo veo... vamos a ver, pues punta de gracia. Una enfilación sería, por ejemplo, ver punta de gracia con Illa despapa o no sé qué pone aquí. ¿Vale? Entonces cojo y esto sería una enfilación. Por lo tanto, yo me encontraría en cualquiera de estos puntos por aquí. Y después tendríamos que lo que sería pues una oposición. Por ejemplo, podría ser punta paloma con punta malabata. ¿Vale? Punta paloma con punta malabata es una oposición y me encontraría por cualquiera de estos puntos de aquí. ¿Qué hemos visto también? Cómo con una enfilación y una oposición obtener la corrección total. ¿Cómo lo hacíamos? Pues normalmente siempre que nos pidan calcular la corrección total a través de una enfilación y una oposición, siempre nos darán una demora verdadera de uno de los dos puntos. Por ejemplo, si yo me encuentro una enfilación, normalmente me darán una demora de aguja de punta gracia en este caso. Vale, me daría una demora de aguja de punta gracia. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer, teniendo la enfilación, es calcular en la carta la demora verdadera. Es decir, si yo me encuentro aquí en esta enfilación, lo que haré es colocar el transportador y mirar la demora verdadera con la que yo observo punta gracia. Y una vez obtenida la demora verdadera, yo solo tengo que hacer despejar la corrección total. Si demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total, como la demora verdadera la puedo calcular en la carta y la demora de aguja me la dan de ese faro, por lo tanto, corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja. Con la oposición pasaba lo mismo, que es lo que expliqué ayer en el vídeo. Lo que pasa es que si, por ejemplo, nos dan una demora verdadera, una demora de aguja, por ejemplo, de punta malabata, demora de aguja de punta malabata, yo la demora verdadera que calcule tendrá que ser como yo, desde alguno de estos puntos que me encuentre, como yo vería desde aquí punta malabata. Es decir, si yo me encuentro en este punto de aquí, tendría que colocar y ver cómo veo punta malabata. ¿Vale? Y una vez así, pues igualmente, igual que con el de la infilación, calcular la corrección total.